Bueno, pues vamos a dar inicio para no quitarles más de su tiempo. Les doy la bienvenida a este webinar que el día de hoy pues vamos a estar platicando respecto cómo documentar una deuda de nuestros clientes o proveedores para una cobranza exitosa. Realmente es un tema muy cortito y muy sencillito que no nos va a llevar mucho tiempo, pero sí es importante que lo tengamos presente para las operaciones futuras que lleguemos a realizar, ¿de acuerdo? Entre los puntos, pues, a destacar o más importantes que vamos a revisar, pues, es conocer desde qué es una obligación, quién es el acreedor, quién es el deudor, cuáles son cada uno de los documentos que podemos reunir y para qué nos sirve cada uno de ellos. Y al final, pues, les daré unas cuantas recomendaciones o conclusiones respecto de lo que estemos comentando. Ahora, cualquier duda que tengan, agradeceré que me lo hagan llegar en la parte de preguntas y respuestas para que al finalizar la sesión podamos tocar cada una de las preguntas o dudas que tengan, ¿de acuerdo? Pues bueno, como les decía, me gustaría primero comenzar a explicarles qué es una obligación. Pues bueno, la obligación es un vínculo jurídico mediante el cual una parte denominada deudor se compromete a ejecutar una prestación de contenido patrimonial a favor de otra denominada acreedor. ¿Ok? Aquí, en palabras como más sencillas, el acreedor es quien puede exigir el cumplimiento o, en su defecto, la indemnización de esa obligación que el deudor tiene con él, ¿ok? Tanto el deudor como el acreedor constituyen los sujetos de la obligación. O sea, ¿quiénes son la obligación? Pues ya nos queda claro que es el vínculo jurídico y que es donde dos partes, que es el acreedor y el deudor, pues se obligan, en este caso, pues el deudor es quien tiene mayores obligaciones para cumplir con esa prestación o con ese acto, ¿no? De hacer o, no, o de no hacer, ¿ok? Mientras que pues la prestación va a ser el objeto de la misma, ¿no? O sea, ese va a ser el objeto de la obligación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién es el deudor? Hay que identificar siempre en la operación las partes, ¿no? Como les comentaba, son dos. Aquí en una deuda y en la obligación van a ser dos partes, entre ellas pues es el deudor y pues el deudor puede ser una persona física o moral que debe cumplir con una obligación, ya sea pues de pago o una acción o el no hacer una acción o el hacer una acción que se ha contraído voluntariamente con otra persona denominada acreedor. Realmente pues es muy sencilla el concepto, ya que pues no hay como de otra, ¿no? O sea, el deudor es quien tiene la obligación de pago o de cumplir con esa obligación. Ahora, ¿quién es el acreedor? El acreedor es el titular de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigir el pago de una deuda o el cumplimiento de alguna obligación a la otra parte denominada deudor. Pues aquí es al revés, ¿no? El acreedor es quien tiene ese derecho para poderle exigir al deudor que cumpla con la obligación o que le pague o en sí tiene, como lo menciona el texto, es titular de un derecho de crédito. O sea, él ofreció a lo mejor o prestó una cierta cantidad, ofreció un servicio y pues él es el titular de ese derecho, ¿ok? Y tiene o sea, tiene todas las facultades para poder ejercer el cumplimiento de esa obligación. Digo, aquí no hay que ampliarnos mucho, o bueno, que quiero precisar que esas facultades es dentro de lo que
le permite la ley, ¿ok? O sea, no más allá de que, oye, yo te voy a cobrar como yo quiera, ¿no? Entonces, es a lo que le permita la ley en caso de que el deudor haga caso omiso de esa solicitud o de esa exigencia que le está pidiendo el acreedor, pues ahí ya tendría que ir con las instancias que correspondan para que esas instancias sean quienes ejerzan o apliquen lo que nos menciona la ley, ¿ok? Ahora, ¿cómo documentar una deuda para una cobranza exitosa? Creo que eh, eh, en muchos casos, por la practicidad o por el tiempo, en las operaciones, tanto con nuestros clientes o nuestros proveedores, se nos hace muy fácil decir así como, ah, sí, ya dámelo y ya, ¿no? No hay problema. Pero aquí sí es de suma importancia que se documente porque en ocasiones por esa premura o por esa prisa o por también puede ser como la practicidad, ¿no? O sea, decir, ¿para qué me detengo a estar revisando o estarle dando contratos a mi cliente si la operación realmente no lo amerita o me entorpece mi operación? Pero al final el riesgo existe de que mientras tú le ofrezcas un servicio o le ofrezcas un crédito a tu cliente, siempre va a haber ese riesgo de que de tu cliente o proveedor no cumpla con ese pago, ¿no? O que no cumpla con el plazo que tenga para realizar el pago. Entonces, siempre en cualquier operación existe ese riesgo y ahí es donde nos enfrentamos si no realizamos una buena documentación de la operación. En ese momento donde se presenta ese incumplimiento, nos enfrentamos a un grave problema, ¿no? Porque decimos, a ver, ¿cómo le puedo exigir el pago a mi cliente o a mi proveedor? No, pues es que no tengo ni factura, no tengo ni contrato, no tengo nada. Entonces, ahí es donde entramos en un conflicto y en un problema, porque cómo te volteas con el juzgador y le dices, oye, pues ayúdame a cobrar esto que no me pagaron, ¿no? Al final, quien demanda tiene la obligación de probar que en efecto le deben dinero, ¿no? Y pues, ¿cómo lo vas a probar? Pues con documentos, o sea, con tu contrato, con un pagaré, con un reconocimiento de adeudo, o sea, con ciertos documentos que vas reuniendo de tu operación, facturas, órdenes de compra, este, no sé, la carta aporte para temas de transporte. Todos esos documentos son los que tienen que ir reuniendo para que al final, si, si ese supuesto llega a presentarse de que tu cliente o proveedor no pague, pues ahí tenemos las herramientas suficientes para voltear y decir, a ver, juzgador, ayúdame a que el deudor pues me pague, ¿no? Entonces, pues aquí, después de toda esta explicación, pues la mejor garantía para reclamar una deuda de una operación comercial es a través de una adecuada documentación y de la suscripción de documentos jurídicos, ya que pues esto va a blindar legalmente el derecho de cobro del acreedor, ¿ok? Entonces yo sé que puede ser muy tedioso o a veces se puede entorpecer la operación, sin embargo, pues es lo más recomendable, ¿no? O sea, si tú no documentas la operación, no hay forma de cómo tú puedas este, cobrarle, ¿no? Al deudor. O sea, lo único que puedes decir, oye, pues te presté el servicio, te entregué el proyecto que me solicitaste, etcétera, ¿no? Pero pues págame, pero ¿cómo compruebas? O sea, siempre debe de haber algo que sustente esa acción o esa operación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora,
¿Cuál es la documentación que va a ser necesaria para, para garantizar esa cobranza, ¿no? Pues la documentación necesaria para reclamar la deuda deriva de un impago comercial. Es la que puede acreditar el encargo realizado por parte del cliente de un bien o servicio al proveedor, ¿ok? Aquí, pues también, bueno, aquí ojo, ¿no? A lo mejor nos hemos enfocado en qué pasa si no me paga mi cliente, pero también qué pasa si mi proveedor no me entrega lo que yo le solicité, ¿no? O sea, también aquí sería un tema tal vez no de cobranza, pero sí de hacer, hacer cumplir esa prestación que te está ofreciendo, ¿no? De ese bien o de ese servicio, ¿ok? Entonces, pues aquí es la que vamos a necesitar, bueno, la documentación es la que se necesita para reclamar una deuda derivada de un impago. El origen de la deuda, pues puede ser muy variado, por lo tanto, pues igual los documentos para acreditar la existencia de esa deuda también pueden ser muy variados. Pero ahorita, a continuación, les voy a mencionar unas características como de los documentos que, más bien, las características de los documentos principales o más importantes que deben de tener para que ustedes, dependiendo de esa operación que realicen, pues digan, ah, bueno, pues para acreditar la operación, pues tal vez me sirve este documento que utilice en mi operación, ¿no? Pues a lo mejor no todos generan órdenes de compra, ¿no? Pero sí genero contratos, pero sí genero la factura, ¿no? Entonces ahorita les voy a ir explicando como las características generales y después vamos a ir revisando documento por documento. Lo puse como los documentos más importantes o más, no importantes, más bien más comunes que pueden darse en las operaciones, ¿no? Como muy, hablaremos de operaciones tanto de prestaciones de servicio como de transporte o alguna operación de que te presto dinero, de crédito, o sea, que le ofrezcas crédito a tu cliente, pues son los documentos como más comunes que se utilizan, ¿de acuerdo? Pues una de las características más importantes que deben de tener esos documentos, pues una es un documento que acredite el acuerdo de voluntades entre las partes, donde pues en este documento se indique pues los derechos y obligaciones que ambas han consentido recíprocamente en obligarse, ¿ok? Pues aquí tal vez podría aplicar o entrar un contrato, ¿no? ¿Sabes qué? No tengo ni pagaré ni no emito órdenes de compra, pero pues tengo este contrato. Entonces aquí sería, dependiendo del tipo de operación, pues elaborar un contrato donde venga esos derechos y obligaciones y a lo que se están obligando cada una de las partes. ¿Ok? Obvio que venga firmado y donde pues se puede expresar el consentimiento de ambas partes. Otra de las características que debe de cumplir o debe de haber en un documento es uno que acredite la aceptación de la oferta del comprador o en su defecto el encargo realizado por parte del cliente de un bien o servicio al proveedor. Entonces aquí, por ejemplo, podría entrar la orden de compra, ¿no? De, oye, te generé una orden de compra donde pues te desgloso toda la mercancía que me solicitaste, a dónde te la voy a entregar, y pues que obviamente venga firmada. Y aquí también otro, pues no es como tal documento, pero podría ser una herramienta, sería el correo electrónico, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Te comparto la orden de compra o la cotización del producto o del servicio que me solicitas y que todo quede asentado mediante correo electrónico y donde también pues no va, o sea, que no baste nada más con que, se lo envíe, ¿no?
que también haya esa comunicación con el cliente, con el proveedor de aceptación, de, oye, sí, te acepto tu pedido, ¿no? Te lo voy a entregar en tantos días. O el cliente, ok, acepto la oferta, te contrato tus servicios de transporte o tu servicio de no sé, de marketing o de lo que sea, ¿no? O sea, como el servicio de profesional que le puedas ofrecer. Entonces, ahí además de las órdenes de compra o de las cotizaciones, podría entrar lo que son los correos electrónicos como en forma de comunicación y que también puede ser una forma de probar que hubo esa comunicación o esa relación, ¿de acuerdo? Otro de los documentos que también nos pueden servir es alguno que pruebe la entrega o prestación por parte del proveedor a satisfacción del cliente del producto o servicios solicitados. Aquí, pues, no sé, o sea, podría ser la carta aporte, ¿no? De que, oye, aquí está la carta aporte donde decía que te lo tengo que llevar de tal lugar a tal lugar, que quién me entrega, quién recibe, y pues aquí firmó tal persona, ¿no? Entonces, ahí también podría ser ese tipo de documento. Otra de las características es un documento que registre la información relativa a la compra o venta de un bien o servicio. Bueno, pues aquí podría ser la factura, ¿no? Que puede ser, que nos viene quién es el comprador, bueno, a quién se le emite la factura, cuál fue el servicio o el producto, la descripción viene en la factura y cuál es el monto, ¿no? Y también viene la fecha, vienen datos importantes que pues al final nos ayuda a registrar y acreditar la compra o la venta de un bien o servicio, ¿de acuerdo? Pues estos son los puntos o las observaciones generales o características generales que deben de tener esos documentos. O sea, yo mencioné como los más comunes, sin embargo, pues puede haber alguno en su operación que cumpla con esas características y ese podría ayudar a esta documentación o a este expediente, ¿de acuerdo? Aquí, ojo, o sea, es importante que siempre traten, o sea, de cumplir no solo con, no sé, por ejemplo, aquí, ¿no? El acuerdo de voluntades entre las partes. O sea, no solo quedarse con una de las opciones, es buscar que a lo mejor se cumplan con las cuatro, ¿no? Así de, firmamos un contrato, hay una cotización o hay una orden de compra y un mail donde aceptó. Aparte también hay una carta de entrega de la mercancía o, no sé, una nota de remisión, que puede ser más simple, pero pues bueno, ahí está. Y pues también que se tenga la factura. O sea, tratar de cumplir con todos los puntos para no quedarnos solamente con uno, ¿no? Que a lo mejor ese uno se caiga en un error de que o no está bien redactado, o no está bien, o no es claro, o no se firmó, ¿no? Porque también hemos tenido esos supuestos donde el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero cobrarle, pero pues sí, sí estuvimos revisando un contrato, pero nunca se firmó. Entonces, pues realmente no nos sirve de nada. O sea, el que, el que hayan tratado de firmar un contrato, pero no se firmó, pues al final no tiene validez, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, si ya no se dio tener el contrato, pues ¿tienes facturas? No, pues sí, ok. ¿Tienes órdenes de compra? No, pues también. Entonces, esos pues son de alguna forma puntos que aportan en caso de que el deudor pues no pague y pues ya podamos iniciar un juicio, ¿no? Ahora pues vamos a pasar a, a explicar uno de los principales documentos que recomendamos se generen o se vayan archivando en sus operaciones para tener esa cobranza exitosa que buscamos. Pues bueno, el número uno pues sería el contrato, ¿no?
Como la mayoría ya saben, sin embargo, pues hay que explicarlo, pues el contrato es un acto jurídico de voluntades entre dos o más partes que crea o transfiere derechos y obligaciones y los contratos se encuentran regulados por el Código Civil Federal de México, ¿ok? Aquí, ojo, hay que tener, era lo que les comentaba, hay que tener mucho, mucho cuidado en que se cumplan estos requisitos de existencia y de validez de los contratos, ¿ok? Porque si no se llega, o sea, si es, el contrato es el único documento que tenemos y no cumple con estos requisitos de validez y existencia, pues podríamos enfrentarnos a una situación donde pues no podamos ni siquiera este, hacer esa cobranza, ¿no? O sea, que ya no ni siquiera nos permite o nos blinda ese contrato. Para la existencia, pues, del contrato se requiere el consentimiento. ¿Y cómo se da el consentimiento? Pues, puede ser de forma verbal o escrita. Sin embargo, pues, nosotros siempre recomendamos que sea, también, bueno, se da de forma tácita. Tácita es de que te presto el servicio y ya tú me aceptaste y me pagaste y pues ahí ya hubo tu consentimiento de que sí se hizo la operación, ¿no? O sea, por el simple hecho de pagar o recibir esa cantidad de dinero. Pero, pues nosotros, obvio, recomendamos que siempre sea mediante un contrato por escrito, donde se plasme el objeto de esa operación, ya sea de, oye, necesito que me realices una campaña publicitaria donde me entregues ciertos carteles o, ¿sabes qué? Un contrato de transporte donde vamos a generar varias solicitudes y necesito que en el transporte, pues tú te encargues de trasladarlo del lugar al lugar que yo te diga y pues las responsabilidades van a ser estas. Eh, Realmente, pues eso es lo que debe de contener el contrato para que exista, ¿no? El consentimiento, pues, donde firma y el objeto, pues, que establezca cuál es la finalidad, ¿ok? Y, pues, los elementos de validez serán la capacidad de las partes. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque nos han presentado contratos, por ejemplo, donde, sí, contrato de transporte, ¿no? A ver, ¿y tienes la documentación de tu cliente? Pues sí, a ver, enséñame acta constitutiva y poder notarial del representante legal. Y nos comparten esos documentos y al final resulta que la persona que firmó el contrato no tenía poder para actos de administración, que son los que se requieren para firmar un contrato. Entonces aquí, ojo, ¿no? O sea, al momento de que pues ya no tiene poderes de administración, pues ya no cuenta con esa capacidad, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que, pues bueno, dentro de la capacidad que sea mayor de 18 años, que eh, tenga capacidad de firmar o de representación, que pueda ejercer actos de comercio, o sea, que no esté impedido para realizar esos actos de comercio. Por ejemplo, no sé, ¿no? Lo que ahorita primero se me ocurre es de un extranjero, o sea, que se trate de un servicio de transporte, ¿no? Hay ahí por ahí una limitación para los extranjeros para prestar servicios de transporte. Entonces, eh, ahí es buscar, ¿no? Que realmente cuente con esa capacidad cada una de las partes. Dos, pues que tenga, que exista el consentimiento libre de vicios. Aquí es decir, que no, un ejemplo de, yo te quiero ofrecer el servicio de transporte, ¿no? Pero a lo mejor ni siquiera yo soy transportista, ni siquiera tengo la herramienta, ni siquiera tengo el material, la infraestructura, o sea, o te quiero prestar un servicio de publicidad, pero ni siquiera sé nada de publicidad,
ni siquiera tengo un negocio establecido, ni siquiera tengo un, pues sí, un negocio o pues simplemente los conocimientos, ¿no? Para llevar a cabo la operación. Entonces, ahí también sería uno de los puntos para que sea válido, ¿no? Porque el juzgador te va a decir, oye, pero ¿por qué contrataste a una persona que ni siquiera es experta en el tema o ni siquiera conoce o tiene los medios, ¿no? Para realizarlo. Entonces, pues aquí no estaríamos dando cumplimiento a ese punto. ¿De acuerdo? Otro de los elementos de validez del contrato, pues es que tenga un objeto lícito, ¿no? Que esa operación o eso que va a realizar el proveedor, el cliente, pues sea permitido por la ley, ¿de acuerdo? Y pues el último elemento de validez es la formalidad o solemnidad requerida por la ley. Aquí es dependiendo del tipo de operación. Normalmente esto aplica más en temas donde haya de por medio un inmueble, ya que debe de ser ante fedatario público, debe de inscribirse. Entonces, es nada más revisar el tipo de operación que estamos realizando y que pues no, la ley no requiera esa formalidad o solemnidad, ¿no? Y que baste con que se firme de esta forma el contrato. Entonces, bueno, pues ese sería básicamente uno de los principales documentos que debería de contar para su operación y que pues que cuenten con estos puntos para su aplicación y para exigir que su cumplimiento, ya que pues si no contiene alguno de ellos, pues nos enfrentaríamos a un contrato que que no nos sirve, ¿no? Ahora, ay, el segundo documento sería un pagaré, pues el pagaré, como la mayoría sabemos, es un título de crédito. Este documento está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y pues en este documento se va a realizar o va a contener una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra llamada tenedor o beneficiario. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si tú ofreces crédito a tus clientes, oye, ¿sabes qué? Te voy a prestar mis servicios y te voy a dar de crédito 15 días. Ok, sí, ya firmé mi contrato, qué bonito, donde dice que te voy a dar un contrato de 15 días, pero también aquí, por ejemplo, le puedes decir a tu cliente, ¿sabes qué? Aparte de que pues firmamos nuestro contrato y todo, pues requiero que me firmes un pagaré, ¿no? Tú también ya dependerás de tu operación, de la comunicación que tengas con tu cliente, de que conozcas también a tus clientes y digas, ¿sabes qué? Si van a aceptar, no van a aceptar, o ya se les va a hacer muy agresivo, pero al final, pues es un documento que te va a servir para todavía más, o sea, teniendo tu contrato eh, pues que cumple con todos los requisitos y que es claro y firmado, todavía es un documento más que te va a garantizar el poder cobrar, cobrarle a tu cliente. Sin embargo, ojo, aquí, bueno, antes de pasar a eso como ese tema importante del pagaré, voy a mencionarle las características principales que tiene el pagaré. Una de ellas es que es un documento autónomo, o sea que existe independientemente del acto o negocio que le dio origen. Aquí era lo que les decía, a lo mejor eh, eh, el origen de toda la operación pues se dio a raíz del contrato, ¿no? Pero puede existir y es autónomo independientemente de que o sea, de que exista o siga vigente ese acto, ¿ok? Puede ser que ya se haya vencido el contrato, pero pues sigue vigente el pagaré. Y pues también otra de las características es que es un título ejecutivo, es decir, aquí es creo que uno de los
puntos, que importantes o características importantes es que en caso de que exista un incumplimiento de pago por parte del suscriptor, que en este caso sería el deudor, el tenedor, o sea, el acreedor, podrá ejercitar su derecho, o sea, obtener el pago de la suma que le prestó a través de un juicio, que en este caso sería un juicio ejecutivo mercantil, por medio del cual, pues, el suscriptor o acreedor, perdón, el suscriptor o deudor será requerido del pago y pues en caso del incumplimiento les van a ser embargados los bienes suficientes para cubrir ese pago de esa suma adeudada. Por aquí, ojo, eso es lo que les iba a mencionar. Hay que tener cuidado, o sea, a veces en las operaciones o en esta de crédito o de, oye, te voy a prestar dinero, se nos hace muy fácil o nos sentimos seguros diciendo, fírmame solamente un pagaré, ¿no? Pero la verdad es que no nos, aunque el pagaré es lo más común o lo más práctico, eh, no nos da esa, o no nos garantiza y no nos da esa certeza al 100% de que realmente nos vayan a pagar. Porque aquí existe el riesgo de que el deudor se declare insolvente o que trate de hacerse insolvente, es decir, de oye, tengo, o sea, van a ir a requerirle el pago y si no tiene, pues señalan bienes de su propiedad para cobrarse con eso, ¿no? Y al final él puede decir, no, pues es que nada de aquí es mío, ¿no? O sea, todo vendérselo a su esposa, a su familiar, a su, o sea, conocido, etcétera, y decir, no, pues de lo que hay aquí nada es mío. Entonces, y que realmente sí sea de él, ¿no? Se puede hacer pasar que no tiene esa solvencia, entonces si ya no hay bienes que señalar para para ese embargo, pues ahí ya no hay forma, ¿no? Como de dónde cobrarle. O sea, porque ese es el efecto que tiene el pagaré. Es de voy, te pido que me pagues. Si no me pagas, ok, señalo los bienes y me cobro así, ¿no? Entonces, pues si no tiene bienes o si él hace ficticia esa forma de esa insolvencia, pues ya no tenemos otra opción. ¿De acuerdo? Entonces, ojo aquí, o sea, no, el pagaré no nos da tampoco la garantía, porque también hemos tenido casos donde los clientes nos preguntan, oye, pero no basta solo con el contrato, no, también sugerimos que se haga con el pagaré. Oye, pero no basta solo con el pagaré, es que son demasiados documentos, ¿no? Y la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? No, porque aquí nos protegemos aún más, o sea, sí puede ser agresivo, sí puede ser excesiva la forma de, oye, fírmame un contrato, un pagaré y tal y tal y tal y tal, pero, o sea, aquí es lo que nos va a garantizar que si de este lado no podemos cobrar, pues nos vamos de este lado y si no hay de este lado, pues, o sea, que tengamos varios caminos y varias opciones para poder garantizar pues el pago de esa deuda, ¿ok? Uno de los puntos más importantes que debe de contener el pagaré, de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son los siguientes: que tengan la mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento. Debe de contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Debe de contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar del pago, la fecha y lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Normalmente, pues, la mayoría conocemos esos formatitos que venden en la papelería, casi casi, y pues es el que comúnmente es el de la imagen, que sería como ese, que es el que comúnmente se utiliza. Sin embargo, pues tú puedes hacerlo, o sea,
tú puedes redactarlo en una hoja, simplemente que cumpla con todos estos requisitos que solicita o que pide la ley para que se pueda hacer válido el título de crédito, ¿ok? Entonces, con que traiga estos requisitos, no es o sea, no importa que no sea el formato que conocemos, ¿no? Comúnmente. Ahora, la orden de compra. También esta orden de compra, pues, es conocida como PO, por sus siglas en inglés, y pues la orden de compra es un documento que emite un comprador para solicitar mercancías a un vendedor. Aquí, ojo, esta orden de compra se debe de emitir antes de la transacción comercial, o sea, no después, para que sea como ese sustento, ¿no? O sea, que desde el inicio se tenga ese respaldo de que, oye, yo te lo solicité tal día, era para tal día la entrega, en este lugar, tanta cantidad, de tal precio, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta se debe de emitir antes de la transacción comercial con el fin de dar constancia de los detalles y requerimientos de compra. En ella se debe de detallar la cantidad, el tipo de productos o los servicios y que se están comprando, el precio y las condiciones de pago y la forma de entrega, ¿ok? Normalmente en estas órdenes de compra que también se agregan en la parte trasera, vienen términos y condiciones, lo que puede ayudarnos como, o puede ser un contrato, ¿no? Pero aquí también, ojo, o sea, aquí es importante que cada uno de los documentos sepamos utilizarlos como debe de ser y que no nos conformemos solo con un documento. Y que también, si se va, por ejemplo, a establecer que o en tu operación firmas un contrato y órdenes de compra y tus órdenes de compra tienen términos y condiciones, pues que en tu contrato se establezca o que esos términos, que lo que dice tu contrato y lo que dicen los términos y condiciones de la orden de compra sean parecidos o sean iguales, o sea, que tengan el mismo sentido, el mismo camino, porque hemos tenido algunos casos donde la orden de compra dice, un ejemplo, ¿no? De el interés va a ser del 5%, y en eso nos volteamos al contrato, dice, el interés en moratorio va a ser del 20%. Entonces ahí pues tendríamos una discrepancia y pues no haría como ese match, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en lo que dicen nuestros términos y condiciones en las órdenes de compra y lo que dicen nuestros contratos que se generan para la operación, ¿ok? O en todo caso, poner en el contrato que en caso de alguna controversia o que en algo de alguna contradicción entre la orden de compra y el contrato, lo que va a subsistir va a ser ya sea lo que se decida, ¿no? El contrato o la orden o lo que establezca la orden de comprar, ¿ok? Entonces, sí, esa sí es una recomendación muy importante porque es muy común que suceda y que choquen lo que establece la orden de compra y el contrato. O sea, ambos son herramientas, son documentos que nos sustentan la operación, pero hay que saberlos utilizar a la par, ¿no? O sea, si en tu operación ocupas ambos, hay que saber utilizarlos a la par, que coincidan, que no se contradiga el uno con el otro y pues esa es la sugerencia también, ¿no? Que haya el contrato y la orden de compra para que tengamos ambos documentos que acrediten la operación. Obviamente que ambos estén firmados o tengan, o donde se muestre la aceptación, ¿no? Por parte del cliente o del proveedor. La orden de compra debe de contener pues ciertos requisitos o características, entre ellas pues es la información del comprador y vendedor, los datos de entrega y facturación, fecha y número de orden de compra, notas y observaciones, términos y condiciones y firma o autorización, ¿ok? Para que sea una orden de compra pues exitosa y
que sea fácil de utilizar o de solicitar su cumplimiento, pues debe de contener estos puntos, ¿de acuerdo? Ahora, la carta aporte. Este es otro de los documentos importantes para las operaciones. Hemos visto en nuestra experiencia que, aunque es una obligación que el transportista genere esta carta aporte, no la generan. O sea, hemos tenido casos donde se van a juicio y es de, a ver, ¿y la carta aporte dónde está? No, pues es que nunca me la generó el transportista. Entonces ahí, ojo, o sea, aquí en tema de transporte, ¿no? O sea, pues cuento con mi contrato y cuento con mi carta aporte. O sea, no porque ya tengo mi contrato, me olvido de la carta aporte. Pues al final creo que es un documento importante que el que nos va a permitir en este caso, eh, pues acreditar la recepción, una de las mercancías y pues que se acredite la formalización del contrato de transporte. O sea, es como un plus, ¿ok? O sea, tengo mi contrato de transporte y aparte tengo mi carta aporte, ¿no? Y aquí igual la sugerencia es, haz tu contrato de transporte con tu carta aporte, porque aunque hay ciertas cartas, y es lo mismo que la orden de compra, o sea, hay ciertas cartas aporte que en la parte de atrás vienen los términos y condiciones y las responsabilidades y coberturas, etcétera. Pero a veces ni siquiera el propio transportista conoce esos términos y condiciones, ¿no? O sea, ni siquiera sabe sus obligaciones. Entonces, sí es importante que si alguno de las personas que está presente está en la rama de transporte y tiene carta, o sea, o emite esas cartas porte, pues conozca bien cuáles son los términos y condiciones que tiene esas cartas y aparte revise sus contratos. O sea, que hagan match, que no se contravengan, que no se contradigan, que, que, que vayan en el mismo sentido, ¿ok? Y pues bueno, este documento pues es emitido por el transportista a solicitud del remitente o cargador y pues como ya lo había comentado, va a acreditar la recepción de mercancías y la formalización del contrato de transporte. En este documento se consigna el monto o flete pagado por el remitente al transportista. ¿Okay? Igual, este documento debe contener la información mínima siguiente. O sea, pongo mínima porque pues puede contener más cosas, ¿no? Pero entre las más importantes y que no deben de faltar es, uno, la identificación del transportista, saber quién es el transportista, cómo se llama, casi casi, ¿no? ¿Dónde está su, su ubicación, su dirección, teléfono? Identificación de los vehículos, se va a transportar en este camión, en este tráiler, o sea, con placas, con medidas, con GPS, las características, etcétera. ¿Quién es el consignatario? O sea, ¿a quién se le van a entregar esas mercancías o esos productos o lo que se esté transportando? Las marcas o precintos, o sea, que todo contenga, o sea, que no, ay, no traía precintos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de bultos, la descripción de las mercancías, ojo, también eso es muy importante porque nos hemos, nos han presentado cartas porte donde no dice ni la cantidad, o sea, solo dice como autopartes. ¿Autopartes de qué? ¿Cuántas? O sea, que realmente describan cuál es esa mercancía para nosotros tener ciertos, eh, pues herramientas, información que nos permita detectar y hacer o sea, poder contabilizar cuál es el daño, ¿no? También en caso de requerir esa cobranza o esa indemnización. Entonces, pues esto es lo que debe de contener la carta. Otro de los documentos en temas de transporte es el BL, el Bill of Lading. Este documento es emitido por la empresa naviera o su agente, en donde se va a hacer constar que ha recibido la mercancía
para ser transportada al puerto de referencia en la nave que se indica. ¿Okay? Aquí este documento regula la entrega de la mercancía en el transporte marítimo. También, si no me equivoco, es bueno, es distinto el aéreo. Creo que sus siglas es AWL, algo así. Entonces va cambiando, pero al final tienen la misma finalidad, ¿no? Que es regular la entrega de la mercancía en el transporte marítimo o en el aéreo, en el caso de la otra, y sirve como contrato de transporte, título de propiedad de la mercancía y acuse de recibo de las condiciones en que la mercancía se ha recibido. Actúa como título de valor que contiene las cláusulas del contrato de transporte marítimo y representa a las mercancías que se transportan. ¿Es correcto? Sí, sirve como contrato de transporte, sí también puede ser, acreditar la propiedad, sin embargo, no, o sea, nuestra recomendación es que no solo se queden en el BL, ¿no? O sea, que no solo digan, ya con la emisión del BL yo ya estoy protegido y ya. ¿Por qué? Porque a veces eh, lo que contiene, los términos y condiciones o las cláusulas que contiene el BL son cláusulas que ya son como en materia internacional también, no vienen con esa actitud de, este, cuál es la obligación o las características tan específicas, ¿no? O sea, creo que la finalidad también del contrato es tener esas características o establecer esas características hacer esas precisiones en la operación, ¿no? Que a lo mejor tu orden de pago, tu IEL o tu orden de compra, perdón, no puede contenerlas, ¿no? Entonces, es recomendable que aparte del BL, sí firmen un contrato de transporte y no solo se quede ahí. Y la misma recomendación, revisar que no choquen lo que venga en las cláusulas del BL con las del contrato. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de la información que debe de contener el BL, debe ser los datos del cargador, datos del exportador, datos del consignatario, datos del importador y nombre del buque. Entonces, que nos permita identificar la operación sin mayor problema, ¿ok? Otro de los documentos, pues va a ser el complemento carta-aporte, siguiendo en esta línea de transporte, que el complemento de carta-aporte es el documento mediante el cual se acredita el servicio de transporte y la legal tenencia de bienes o mercancías durante su traslado en territorio nacional de un punto a otro en tramos de jurisdicción federal a través de los distintos medios de transporte, ¿ok? Pues aquí realmente esto hace como una factura, es un CFDI de complemento de carta aporte, entonces también donde nos identifica quién es el transportista, quién es el consignatario, de dónde a dónde va, cuáles son las mercancías, la cantidad y pues el costo, ¿no? Entonces nos puede ayudar pues documentar esa deuda, ¿no? O sea, de que, oye, te hice el transporte, pero no me pagaste. Sí, pues no, es que nunca me prestaste el servicio, no es cierto, nunca llevaste mi mercancía. ¿Cómo no? Aquí está mi complemento de carta aporte, donde dice de dónde a dónde te lo llevé, y pues el monto y etcétera, ¿no? Pero igual, nuevamente, perdón que sea tan reiterada esa observación, pero aunque tengas tu carta de complemento, tu complemento de carta aporte, o sea, es necesario que tengas más documentos, porque puede ser que te digan, no, con esta no viene no viene mi consentimiento, no viene mi firma, no viene, o sea, cosas así. Entonces, pues debes de tener más documentos donde puedas acreditar ese consentimiento o esa relación, los correos electrónicos nuevamente, que todo quede asentado, ¿ok? Y por último, otro de los documentos más importantes va a ser la factura, que pues como bien sabemos es un comprobante fiscal digital que se genera a través de internet.
y por eso es conocido como CFDI, y que es emitido mediante la página del SAT, o bien, o sea, no tal vez no del SAT, pero sí por alguno de sus certificadores, proveedores o certificadores para las de emisores de facturas, de facturación, que son al final pues autorizados por el SAT, ¿no? Entonces, es mediante la página del SAT para que las autoridades fiscales tengan un registro de lo que una empresa, persona física o persona moral vende, ¿ok? Pero independientemente de para qué nos sirve o qué es la factura, aquí este documento nos va a indicar quién presta el servicio y se puede ejercer el derecho de cobro y por lo tanto es impredecible para realizar las reclamaciones en caso de impago. Entonces, aquí, bueno, agregué incluso por vía judicial, ¿no? O sea, puede ser solo antes de la vía judicial, pues mandar la factura, ¿no? O sea, en las operaciones comúnmente es de, ok, ya te presté el servicio, ten la factura. O quieres que te preste el servicio, ten, págame la factura que te estoy generando, ¿no? Y que te estoy enviando. Entonces, ahí, de esa forma es como se está solicitando ese pago al deudor. Y pues bueno, por vía judicial, es evidente que es un documento que nos sirve. Una, pues lo que ya habíamos dicho, se emite a través de una entidad pues que de alguna forma regulan las autoridades fiscales, entonces no debería de haber algún tema de que, ay, no existe la factura, ¿no? Bueno, sí se ha dado, pero obviamente la probabilidad es menor. Y pues ya también sirve como medio de prueba en caso de llegar a un juicio, ¿no? Ahí, ¿sabes qué, juez? Mira, aquí están las facturas que se le emitió, mira, se le enviaron vía correo electrónico. Mira, tengo mi contrato donde decía que se la tenía que enviar 5 días antes de cada operación y mira, aquí se lo envié. O sea, por eso les decía que no basta con, o sea, yo mencioné los más importantes o los más comunes en las operaciones, ¿no? Pero no basta con que solo tengamos uno. O sea, se recomienda tener varios para que podamos tener bien documentada esa operación y al momento de reclamar el impago o al momento de cobrar, pues tengamos varias herramientas que nos permitan de varios lados exigir el cumplimiento de esa obligación de pago, ¿ok? Y pues bueno, ya a manera de conclusión y las recomendaciones, pues la primera que, pues ahora que ya saben qué documentos se necesitan para reclamar una deuda, ya pueden tomar la prevención de utilizar estos documentos adecuadamente en sus relaciones comerciales, no solo pues adecuadamente, sino saber cómo utilizarlos a la par, en qué momentos usarlos. Sí es importante que de ahora en adelante, si no lo tenían implementado en sus operaciones o en sus empresas, se tomen estas recomendaciones o estos puntos, ¿no? Se consideren en tener más herramientas o más documentos que nos permitan tener un expediente sólido. Y bueno, otra de las recomendaciones es siempre elaboren un expediente por cada cliente o proveedor en el cual se contengan sus documentos de identificación y de la operación. O sea, siempre es bueno tener actas constitutivas, poderes notariales, identificaciones, tanto si es persona física, si es persona moral, pues identificación de su representante legal, comprobantes de domicilio para saber dónde están ubicados sus clientes, porque nos ha pasado que a veces, no, pues es mi cliente, pero no sé ni siquiera dónde está ubicada sus oficinas, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan todos esos documentos de identificación para que de alguna forma, pues eso vaya sumando, ¿no? O sea, constancias de situación fiscal, aquí, por ejemplo, también opiniones
o sea, los documentos que di fueron más como de operación, ¿ok? Sin embargo, los de identificación sí es, pues los básicos, ¿no? Constancia de situación fiscal, opiniones de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acta constitutiva y poderes. O sea, eso es como lo fundamental y lo básico, ¿ok? Y pues ya se le suma lo que son los contratos y los contratos, las cartas portes, los pagares, o sea, todo eso ya va a ir sumando. Y pues por último, lo que les comentaba, procurar que la comunicación siempre sea por medios electrónicos, en este caso correo electrónico, y que todos los acuerdos queden por escrito, porque nos ha pasado que siempre es de, "Oh, no, es que solo lo platicamos por teléfono y quedamos que él se iba a ser responsable de, o que él iba a mover el buque a tal lado, o que no, que le iba a entregar la mercancía en otro lugar, o que la prestación de mis servicios profesionales, que la entrega se le iba a hacer a los 15 días y no de la fecha pactada. O sea, al final, no, o sea, si sucedió eso, de que un ejemplo, yo te iba a entregar el día 15 tu servicio o tu producto, pero ¿qué crees? Por tal razón, ya no te lo entregué el día 15 y quedé entregarte en el día 20. Ok, pues que todo quede por escrito, por correo electrónico, o que se haga un adendum al contrato, o sea, que todo quede establecido para que no haya temas de que no, yo no te dije, o sí te dije, o yo no lo acepté, y que al momento de hacer el cobro se pueda realizar exhibiendo el contrato, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú exhibimos el contrato y al final es de, sí, pero decía que me tenías que entregar el día 15 y tú me entregaste el día 20. Entonces, pues yo no me entregaste nada. Y ahí es donde, por esos pequeños o mínimos descuidos, es donde a lo mejor la cobranza ya no se vuelve exitosa, ¿no? Porque ya no se pudo acreditar la prestación del servicio, porque no tenemos los documentos que son necesarios o porque se contradicen. Entonces, pues básicamente eso sería las recomendaciones y las conclusiones de este webinar. Y pues pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Agradeceré que me las hagan llegar por aquí para que las podamos revisar y de una vez contestarlas. Pues bueno, creo que no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Espero que haya sido clara la explicación y que este webinar les funcione para sus futuras operaciones o para implementar ese cambio en sus empresas, en sus negocios. Y pues cualquier duda, quedo a sus órdenes, mi correo electrónico, que con gusto se los proporciono en el chat. Y pues eso sería todo de mi parte. Y les agradezco a todos por unirse a este webinar. Solo les pediría a mis compañeros de GIA que me permitan tomar su asistencia. Y pues muchas gracias a todos, que tengan buen día.